Hola, buenos días. Soy Iñaki Lasa, editor de Infoconstrucción y DPA Arquitectura. Bienvenidos a una nueva edición de los webinars de Infoconstrucción, en la que en esta ocasión os vamos a presentar a Miguel Pérez, que es director técnico e industrial de Recense, quien nos va a hablar sobre el sistema de fijaciones atornilladas sin soldadura y el diseño y normativa, instalación y resistencia a la corrosión. Para quien no conozca el sistema del webinar es bien sencillo. Tenemos a la parte derecha de las pantallas, en la parte superior, una opción de realizar preguntas, que veo que ya se está utilizando, por lo que me estoy dando cuenta. Y ahí se pueden incluir todas las preguntas que sea necesario y se responderán al final de la presentación de Miguel. Y sin más, vamos a dar paso ya a Miguel, que es lo que interesa en este webinar, para que nos hable sobre el tema y después hablaremos sobre las preguntas. Miguel, cuando quieras. Buenos días a todos. Pues antes de nada, me gustaría presentaros un poco nuestra empresa. Una compañía que lleva ya casi 70 años fabricando piezas metálicas, principalmente fijaciones para la construcción, y desde hace una docena de años, una de las líneas más importantes es la de las fijaciones para prefabricados de hormigón. Para ello, tenemos un catálogo de productos estándar, pero también desarrollamos continuamente soluciones a situaciones especiales que surgen en las obras y que luego fabricamos en nuestra fábrica, la cual está altamente automatizada y digitalizada. Y prueba de ello, pues es hace apenas unas semanas recibimos el Premio Nacional de Industria Conectada 4.0. Todos nuestros procedimientos pues, están certificados bajo la norma de calidad 9001 y también para componentes estructurales de acero bajo la UNEN 1090. Además, para dar una solución más completa a nuestros clientes, contamos con la colaboración de dos partners estratégicos, la empresa holandesa Terwa y la empresa alemana BT Innovation. De esta forma, pues en Recense desarrollamos y fabricamos todas las soluciones de fijación. De Terwa distribuimos los sistemas de elevación y conexión de armaduras y de BT Innovation distintos sistemas también de conexión de prefabricados, conectores de panel sándwich y otros productos pues, para el sector también del prefabricado de hormigón. Y centrándonos ya en el objetivo de este webinar, hoy vamos a hablar de tres cosas. Por una parte, las ventajas de las uniones atornilladas y sus tipos. Por otra, la normativa aplicable a las fijaciones. Y por último, la durabilidad de las mismas, cómo elegir el acabado o material adecuado, según cada situación. Y empezando, bueno, por las uniones atornilladas, pues me gustaría enlazar este concepto con el de la industrialización de la construcción. Porque, ¿qué significa para vosotros la industrialización de la construcción? Pues, bueno, industrialización de la construcción se trata de producir tantos componentes como sea posible en fábrica, dejando para obra solamente el montaje de los mismos y con las ventajas que todo ello conlleva. Que son, pues, que por una parte las uniones atornilladas maximizan las ventajas que ya detienen por sí los prefabricados de hormigón. De ahí que no se debería pues, entender una cosa sin la otra, ya que son cosas que van juntas. Por una parte, pues permiten que el montaje sea mucho más rápido y sencillo, sobre todo en comparación con, por ejemplo, con uniones soldadas en obra. No se necesita mano de obra especializada, ya que cualquiera puede atornillar, pero no cualquiera puede soldar. Por otra parte, tampoco se depende de la climatología. Todo esto pues, permite una reducción importante de costes, tanto por reducción de horas de mano de obra como de grúa. Y además, pues, el hecho de que los trabajos en obra sean de menor duración y de menor complejidad también, pues hacen que el riesgo de accidentes sea también menor. En segundo lugar, nuestras fijaciones atornilladas disponen de marcado CE en base a normalmente a la norma UN 1090, lo que garantiza una alta calidad, ya que la norma certifica que todos los procesos se realizan de la manera adecuada, tanto desde el diseño hasta el acabado final, pasando también por todos los procesos de fabricación.
Esto hace pues, también que el control de obra sea mucho más sencillo, sin necesidad, por ejemplo, de control de soldaduras ni de repaso de soldaduras a posterior. Y además, las uniones atornilladas se suministran con un recubrimiento continuo de zinc, que es mucho más eficaz que cualquier pintura que se pueda aplicar en obra. Y todo ello, pues, la suma de todas estas características hacen que la industrialización de la construcción y las uniones atornilladas se deban considerar indivisibles, porque una se complementa a la otra. Profundizando ya en las tipologías que podemos llamar estructurales de fijaciones de panel de fachada, pues hay dos tipos que son los más habituales. Por una parte, los paneles tipo peto que están fijados a un solo forjado. Y por otra, los paneles fijados a dos forjados, al inferior y al superior. En ambos casos, las fijaciones que utilicemos pues deben absorber las acciones verticales, las horizontales y también el vuelco producido por las mismas. Últimamente, el panel tipo peto de balcón es muy habitual en las obras, muchas veces pues, combinado con suplementos de vidrio. Y a la hora de diseñarlos, es importante tener presente que hay que fijarlos de alguna forma y que normalmente pues, las reacciones horizontales que salen en los anclajes son muy elevadas debido pues, a las cargas de barandilla, de viento, pero sobre todo a la poca distancia que hay entre anclaje superior e inferior, por arriba y por abajo del forjado, y que hacen que, bueno, que el par de fuerzas que creen pues, es de poca entidad. Entonces, a ver, no vamos a explicar ahora cómo calcular los esfuerzos en las fijaciones. Sería un tema un poco más complejo, pero solo vamos a mencionar que este cálculo hay que hacerlo o bien en base al código técnico de la edificación o bien en base al eurocódigo, utilizando los coeficientes de mayoración y de simultaneidad establecidos en los mismos, que vienen siendo los mismos en uno u otro. Después, por otra parte, también es importante tener en cuenta que este tipo de paneles habitualmente van colocados en balcones, donde no hay ningún trasdosado por la parte de atrás del panel, sino que este queda visto hacia el interior. Entonces, las fijaciones deben quedar también ocultas, pues normalmente en el espesor del recrecido o en el falso techo, por la parte inferior del forjado. Entonces, sobre todo en el tema del recrecido, pues son unos pocos centímetros, por lo que la fijación también debe tener poca altura. En alguna ocasión, pues sí que hemos tenido que hacer alguna solución especial en la que tuvimos que fijar paneles de este tipo, pues sin sobresalir, a lo mejor por la parte de arriba o más bien por la parte de abajo sin sobresalir por la parte de abajo del forjado. Y son cosas que sí que se pueden hacer, pero que, bueno, suelen ser soluciones caras y que dificultan el montaje. Entonces, siempre es mejor, pues, tener algo de espacio por arriba y por abajo para fijar los paneles. Siempre es importante tener esto en cuenta y preverlo desde la fase de proyecto para luego evitarse problemas futuros a la hora de ejecutar y de calcular las fijaciones. Si cualquiera tenéis alguna duda, pues nosotros estamos encantados de intentar ayudar y resolverlas a quien sea, proyectistas, arquitectos, el prefabricador. Bueno, aquí estamos siempre dispuestos a asesoraros. Y luego, bueno, la otra tipología es la de panel de forjado a forjado, que es una solución que podemos decir más clásica. Y en este caso los paneles suelen ser paneles que tienen más peso porque tienen una dimensión mayor, pero las reacciones horizontales en los anclajes sí que suelen ser mucho menor, ya que las fijaciones pues están mucho más separadas. Además, bueno, también otra ventaja es que suele haber espacio para ocultar las fijaciones en el trasdosado que suele haber por la parte de atrás, también en el recrecido o en el falso techo. Como tenemos menos limitaciones en este aspecto, pues el abanico de fijaciones posibles también suele ser más amplio.
Por ejemplo, pues aquí vemos un tipo de ménsula portante bastante típico, formado por un perfil en U que se ancla al forjado. Aquí en este detalle pues lo vemos. Y que luego lleva una varilla roscada para la regulación vertical. Dentro del panel pues simplemente se deja una caja donde apoya esta varilla. El sistema pues permite grandes separaciones entre panel y forjado. Esta medida nosotros tenemos modelos hasta 15 centímetros de separación. Y también es un sistema que tiene muy poca altura sobre forjado. En este caso, este modelo que tenemos aquí son solamente 4 centímetros, por lo que siempre va a quedar oculto en el recrecido. Esto hace que este sistema sea uno de los más utilizados cuando son balcones vistos, donde, como decíamos antes, no hay trasdosado por atrás. Y como contrapartida, pues bueno, podemos decir que el sistema este solamente resiste cargas verticales. La varilla, esta roscada, no sería adecuado para cargas horizontales. Entonces, pues por eso en esta imagen lo vemos acompañado, como debe ir siempre, de un anclaje antivuelco, que es el que resiste las cargas horizontales. Aquí podemos ver un ejemplo de un edificio montado con este sistema, que es la Torre Riverside, que está en Madrid, diseñada por Touz Arquitectos y construida por Prefabricados Ponce. En este detalle, podemos ver un tipo de los paneles, que era un panel, pues como comentábamos antes, para este balcón, que llevaba aquí en la parte superior, posteriormente iba a llevar un vidrio. Ahora aquí pues vemos otra tipología de anclaje portante, pero en este caso sí que la diferencia principal con el anterior es que este sí que resiste tanto cargas verticales, el peso del panel, etcétera, como las horizontales de viento, vuelco que hay. Aquí tenemos una pequeña muestra de la ficha que nosotros suministramos siempre con nuestros productos. En este caso, pues hay una gráfica que nos permite combinar tanto las cargas verticales con las horizontales para ver las combinaciones que serían admisibles. Este sistema, pues, como contrapartida, son anclajes de mucha mayor altura. Entonces, en el sistema anterior estábamos en unos 4 centímetros, aquí pues nos podemos ir a unos 12 o bastante más en este caso. Entonces, pues siempre necesitamos un trasdosado por la parte de atrás del panel para poder ocultar estas fijaciones que normalmente no se quiere que queden a la vista. Tenemos varios modelos, esta que decíamos, que son unos 12 centímetros de altura y que es para paneles de no mucho peso, por lo que es una solución que al resistir tanto cargas verticales como horizontales es una solución bastante económica, ya que con solamente 2 fijaciones por panel en la parte sobre el forjado pues es suficiente. Y luego, tenemos esta otra que, ya sí que es para cargas mucho más elevadas, lleva una placa de anclaje ya dentro del panel y las ventajas son similares, tiene más altura, pero es como similar, pero de mayores dimensiones. Aquí vemos un ejemplo donde se ha utilizado este sistema, que es una vivienda unifamiliar en Pozuelo de Alarcón, diseñada por los arquitectos Landínez y Rey, y fabricada por Prefabricados Eiros. En este detalle pues vemos que los paneles, aunque sí que van de forjado a forjado, como tienen una dimensión horizontal bastante reducida, pues sí que pudieron ser colocados con este sistema. Y ahora vamos a pasar a ver los sistemas que tenemos para fijar paneles de GRC Stud Frame, que, como ya sabréis, son paneles de hormigón reforzado con fibra de vidrio de unos 10 milímetros de espesor y que llevan por la parte de atrás un bastidor metálico para dar consistencia al sistema, al conjunto. Con este sistema, se consiguen fachadas muy ligeras. Y el GRC pues permite eso, también formas muy complejas, acabados también muy complejos.
Nosotros tenemos sistema tanto para montar, para fijar sobre el forjado y bajo el forjado cuando aún no está la hoja interior realizada, y también recientemente hemos desarrollado un sistema para fijar en el canto del forjado si ya está esa hoja realizada o cuando es un muro de hormigón. En cualquier caso, pues son sistemas bastante novedosos y con enormes ventajas, sobre todo en cuanto a versatilidad, ya que permiten una regulación muy amplia, y en cuanto también a economía, ya que son unos sistemas bastante sencillos y con una gran rapidez de montaje, por lo que al final la solución global sale un precio muy arreglado. Aquí vemos un ejemplo también de un edificio realizado con paneles GRC Stud Frame y nuestro sistema. En concreto, bueno, eran estos paneles que vemos aquí, que iban de forjado a forjado. Y el angular utilizado llevaba una cartela de refuerzo porque en este caso el voladizo entre panel y forjado era de, creo recordar, 8 o 10 centímetros, ya que bueno, no se tenía en cuenta esto que vemos aquí en medio. Era un edificio de viviendas en Getafe, fabricado por Prefabricados Ponce. Y ahora vamos a ver otro sistema de conexión para elementos prefabricados, de este caso de la empresa alemana BT Innovation que distribuimos. El sistema está formado por unos casquillos de anclaje roscados que se dejan en cada uno de los elementos prefabricados de hormigón y un conector que los une mediante unos tornillos de unión. Con este sistema se pueden hacer tanto uniones lineales como uniones en esquina, como incluso uniones en T. Y el sistema resiste tanto cargas de tracción longitudinales al eje del casquillo, como cargas a cortante transversales al eje. Esto lo podemos ver en esta tabla que tenemos aquí. Incluso hay 3 medidas para tornillo M12, M16 o M20, según la capacidad portante que necesitemos y también según el espesor del panel, ya que las medidas van aumentando. Y en cuanto al montaje, pues la conexión se hace también de una forma muy rápida, sobre todo si lo comparamos con otras uniones o soldadas o uniones húmedas, ya que no se necesita ni apuntalar ni esperar a que el hormigón o el grout de la junta frague. Simplemente atornillamos y el sistema ya puede entrar inmediatamente en carga. La pieza además tiene unos colisos que podemos ver aquí para permitir cierta regulación. Es un producto bastante versátil, con muchas aplicaciones posibles. Una de ellas podría ser la de unir paneles de carga, muros de carga, en una vivienda unifamiliar. Un sistema que también tiene marcado CE, y en este caso, en base a una evaluación técnica europea, un ETE. Respecto a este tema, vamos entonces también a tratar de aclarar un poco cuál es la normativa aplicable a los elementos de fijación, ya que es un tema que en ocasiones hay algo de confusión sobre ello. El marco reglamentario que rige todo esto es el Reglamento de Productos de la Construcción, 305/2011, que ya lleva vigente desde 2013 y que indica que todos los productos de construcción se deben suministrar con marcado CE. Bien, esto es obligatorio siempre que exista una norma armonizada que aplique al producto en cuestión. Por ejemplo, habitualmente nuestras fijaciones están obligadas a poseer el marcado CE en base a la norma UNEN 1090 de productos estructurales metálicos. Pero hay ciertos productos que no entran dentro del ámbito de aplicación de la norma, ni de ninguna otra, por lo que su marcado CE no es obligatorio. Aunque sí se puede hacer el marcado
pero de forma voluntaria, a través de una evaluación técnica europea, que es lo que antiguamente se llamaba el DITE, el Documento de Idoneidad Técnico Europeo. Este ETE pues, se hace siempre sobre la base de un documento de evaluación europeo, que es como una guía para realizar el ETE. Y esto quiere decir que un mismo producto pues, puede llevar marcado CE o no llevarlo, y siendo perfectamente legal cualquiera de las dos opciones según la normativa actual. Pero eso sí, si existe un documento de evaluación europea específico para un producto, el CE solo se puede poner a través de un ETE basado en ese documento de evaluación europea. Ejemplos de productos con CE voluntario a través de un ETE son los anclajes expansivos, los raíles de anclaje o los pies de pilar. Esto quiere decir que un pie de pilar, por ejemplo, solo puede tener el marcado CE en base a un ETE. Ponérselo en base a la UNE 1090, por ejemplo, pues no sería, podríamos decir que no sería del todo legal. Además, una ventaja del ETE es que suelen prescribir ensayos ensayos muy específicos para el uso del producto, como ensayos, por ejemplo, dentro del hormigón, que son imprescindibles en productos de este tipo para conocer el comportamiento real del sistema. Entonces, para resumir, con norma armonizada, el CE es obligatorio, siempre. Sin embargo, con un ETE, el CE es voluntario, pero en caso de ponerlo, solo puede ser a través de un ETE. No sería posible de otra forma. Y bueno, cambiando ya por último al último tema de este webinar, vamos a hablar sobre la resistencia a la corrosión de los elementos estructurales metálicos y los distintos acabados disponibles. Una vez más, pues en este caso los reglamentos en que basarnos son la Instrucción de Acero Estructural, el Código Técnico de la Edificación o el Eurocódigo. Para este caso vamos a basarnos en la Instrucción de Acero Estructural, ya que es la más completa sin necesidad de recurrir a otras normas, a las que si utilizásemos, por ejemplo, el Eurocódigo, pues nos remitiría a la 1090, a UNE ISO 14713. Entonces, vamos a basarnos en la Instrucción de acero estructural. Y, bueno, en cualquier caso, independientemente del reglamento utilizado, lo primero que hay que hacer es definir la vida útil del edificio, que para un edificio de viviendas pues sería 50 años como mínimo. Y, en segundo lugar, hay que determinar siempre la clase de exposición a la que se verán expuestas las fijaciones. En el caso de la Instrucción de Acero Estructural, pues sería utilizando la tabla que tenemos aquí, la tabla 8.2.2a. Esta misma tabla también especifica la pérdida de espesor de zinc por año, según la clase de exposición, aunque presenta un rango bastante amplio, por lo que quedará siempre en manos del proyectista o de la dirección facultativa la elección de un valor u otro, dependiendo de lo cerca que esté de la clase superior o inferior, de la clase inmediatamente superior o inferior. Por ejemplo, para un ambiente tipo C2 especifica una pérdida de espesor de zinc desde 0,1 hasta 0,7 micras por año, que es un rango bastante amplio. Entonces, de lo que se trataría sería de dividir el espesor del recubrimiento que tenemos entre el espesor de pérdida de zinc por año. Y de esa forma, pues podemos obtener la duración esperada del galvanizado y ver si es superior a la vida útil requerida. De todas formas, bueno, hay que decir que esta es una tabla basada solamente en el espesor de zinc. Y actualmente, pues hay otros acabados que con un bajo espesor proporcionan una durabilidad muy elevada también. Por ejemplo, nosotros el acabado estándar que damos a nuestros productos
es un cincado electrolítico al que se le aplica un sellado posterior con un baño de laca, lo que le confiere una resistencia a la corrosión mucho mayor que a un cincado normal básico. Luego también hay otras aleaciones como el zinc níquel, y que también con un micraje muy pequeño permiten una resistencia a la corrosión muy elevada. Para calcular la resistencia o la durabilidad de estos acabados, que no se basan solamente en el espesor, pues podemos utilizar los ensayos en cámara de niebla salina, donde podemos ver, por ejemplo, que la durabilidad de nuestro cincado con el sellado que le damos a posterior es más del doble que la de un cincado sin sellar, pudiendo luego extrapolar este dato con la propia durabilidad del acabado. Vamos a poner entonces, un ejemplo de cálculo, supongamos, de un edificio de viviendas en una ciudad pequeña del interior. La vida útil establecida en proyecto es de 50 años. Los anclajes, pues, como están al interior, determinamos que sería un ambiente tipo C2, que, como dice aquí, pues son edificios sin calefacción donde pueden ocurrir condensaciones, por ejemplo, almacenes, polideportivos. Y determinamos que la pérdida de espesor de zinc es de 0,3 micras por año. Pues considerando nuestro acabado estándar, de cincado más sellado, que tiene un espesor de micras mínimo de 8, pero que debido al sellado, según se demuestra en los ensayos de cámara de niebla salina, pues podemos considerar que la resistencia a la corrosión es el doble. Entonces, pues consideraríamos 16 micras, que si las dividimos entre las 0,3 micras por año de pérdida de espesor de zinc, pues nos da un resultado de 53,3 años de durabilidad. O sea que podemos decir que sería entonces suficiente para este ambiente en lo que van a estar situados los anclajes. Y de esta forma, pues si hacemos las cuentas para distintos acabados, podríamos resumir que nuestro acabado estándar sería suficiente para una clase de exposición C2 interior, que sería, pues, lo habitual para muchos casos de anclajes de fijación de fachadas. Luego, pues hasta una clase C3 sería suficiente con un galvanizado en caliente, que según la norma que lo rige, que es la UNN ISO 1461, pues para los espesores típicos de prefabricados, que suelen ser 6 u 8 milímetros, el acero, quiero decir, el acero que se utiliza en las fijaciones, pues para este espesor de fijaciones, el espesor medio mínimo de galvanizado es de 85 micras. Y luego para clases de exposición mayores, pues ya sería necesario acero inoxidable, IC 304, o bien si las fijaciones ya están en contacto con agua del mar, pues ya sería necesario un IC 316. Y nada, de esta forma terminamos el último punto que vamos a tratar en este webinar. Y podemos ya concluir que, luego de ver todo esto, que las fijaciones atornilladas proporcionan una serie de ventajas que al final las podríamos resumir en, por una parte, economía, debido a la reducción de costes, tanto a la hora de realizar el diseño, por utilizar piezas estandarizadas que tenemos disponibles en formato CAD, en formato BIM y con documentación técnica para facilitar este proceso, como también en el ahorro a la hora del montaje que hablamos antes. Luego, por otra parte, pues son la calidad, por tratarse de productos con marcado CE y, por lo tanto, con todas las características garantizadas. Y, por último, la durabilidad, por tratarse de productos con un acabado con un recubrimiento continuo de acuerdo, pues, a las necesidades del entorno en que se van a colocar. Y con esto, pues, terminamos nuestro webinar. No sé si queda alguna pregunta, que seguro que sí. Entonces, sí, pues ya me dices. Muchas gracias por la exposición. Vamos a recordar, antes de pasar a hacer alguna pregunta, que se puede volver a ver la exposición durante las próximas 24 horas al menos. Así que si ha quedado alguna cosa que
no ha quedado demasiado claro, o sea, también se puede volver a revisar esta exposición. Pero sí tenemos una pregunta que yo no sé, tú valorarás si es para ahora o es para tratarla directamente con él. Manuel Regueiro dice que es calculista de estructuras de madera, que le interesa y agradece que le indiquen tipologías de fijaciones para la interconexión, suplementación, hincado en cimentaciones, conexión, fijaciones, soportación, aplicado a las estructuras de madera. Yo no sé si es algo muy extenso para explicar ahora y es mejor ponerte en contacto con él. Tú valorarás. A ver, nosotros estamos más centrados en el tema de prefabricado de hormigón. Para lo que es la conexión entiendo que es para conexión de estructuras de madera a hormigón, pues lo que es en catálogo no tenemos ningún producto específico para ello. Ajá. Pero sí que podemos pues comentarlo y, como decíamos antes, pues estamos continuamente desarrollando nuevas soluciones de acuerdo a lo que a las necesidades del mercado. Entonces, pues sí, es algo que podemos comentar y ver si podríamos desarrollar algo específico. Muy bien. Por otra parte, Carlos María Gil pregunta, ¿se ha testado estos anclajes frente a la acción sísmica? Los que tenemos en estándar, pues no los tenemos ensayados frente a acción sísmica. No es algo que hasta ahora fuese muy habitual. Sí que hemos tenido consultas y los hemos justificado pues en cada caso para ese uso en concreto. Entonces, si tenéis una obra con acción sísmica, pues hablar con nosotros y vemos cómo justificar su uso. A veces pues hay que modificar ligeramente las fijaciones, pero bueno, se puede hacer siempre. Luis Fernández dice, durante el montaje atornillado, ¿no se puede perder algo de galvanizado? No tiene por qué. No sé si se refiere a dentro del casquillo, que luego si ya queda protegido como tanto si es un tornillo y un casquillo roscado, ambas partes llevarán recubrimiento, entonces pues ya queda protegido, pero otro problema no debería haber. Muy bien. Juan de Otegui y Tellería dice, ¿cómo es posible comprobar y certificar el estado de los anclajes en un edificio construido hace 10 años? Es algo bastante complicado porque estas piezas suelen quedar ocultas siempre en edificación. Entonces, lo que hay que asegurarse es que antes de cerrarlo, de que quede oculto, pues que todo quede bien y adecuado a cómo debería ir, como está definido un proyecto. Pero luego, posterior, es muy difícil porque siempre van ocultos. Ajá. Andrés Duarte pregunta si se pueden conseguir estos anclajes en Argentina. Sí, de hecho nosotros pues sí que trabajamos con empresas de Sudamérica, entonces pues podríamos, no tenemos allí representante, pero sí que hacemos envíos directos desde aquí. Ajá, pues no teníamos que ponerse en contacto con vosotros. Exactamente. En el caso de Luis Fernández dice si se puede facilitar la presentación. Bueno, ya hemos comentado que se puede volver a ver durante las próximas 24 horas al menos, pero bueno, si ya se quiere poner en contacto contigo y tú quieres pasársela, pues eso ya os ponéis de acuerdo. ¿Vale? Vale. Luego, Rafael Navas dice, ¿qué durabilidad en años tendrían los anclajes de acero inoxidable? ¿Qué durabilidad en años? Hay que verlo también dependiendo del tipo de ambiente. Según el tipo de ambiente, pues tendrá una durabilidad. Por ejemplo, en el caso del Eurocódigo hay una parte específica que se refiere a anclajes inoxidables. Entonces, podríamos basarnos en esa parte y ver para ese caso en concreto, cuál sería la durabilidad. Ok. Pablo Espejo pregunta, dice, hola, en caso de que el anclaje quede embebido, ¿serán de aplicación los mismos requisitos en cuanto a durabilidad? No, esto es todo para anclajes fuera del hormigón. De hecho, pues los que quedan embebidos, la parte que queda embebida es al final como una armadura, entonces normalmente no necesitan llevar ningún recubrimiento. Miguel, ¿cómo podemos saber que una norma es armonizada y por lo tanto obligatoria de marcado C? Hay un listado tanto del ministerio, no recuerdo ahora qué ministerio es, bueno, hay un listado, si se busca en internet, listado de normas armonizadas de productos de construcción. Hay un listado que van actualizando periódicamente donde se pueden ver cuáles son las normas armonizadas. Y solo las que están dentro de ese listado son las que obligan a tener el marcado C. En este listado, bueno, hay también la versión de la Comisión Europea que, bueno, suele estar un poco más actualizada, si se prefiere mirar ese. Muy bien. Y si las uniones atornilladas tienen tantas ventajas, ¿por qué se siguen haciendo uniones soldadas? Vale.
A ver, las uniones soldadas es como tradicionalmente se realizaba todo esto. Entonces, pues a veces el cambio de mentalidad, de tipología, pues cuesta un poco. Pero a veces se dice que porque necesitan mayor precisión, y cierto, sí que se necesita un poco mayor de precisión en el replanteo en la colocación de las fijaciones, pero es algo que se puede hacer perfectamente, que ya se lleva haciendo muchos años, que hay muchas obras realizadas con fijaciones atornilladas. Las estructuras metálicas se hacen con fijaciones atornilladas también, incluso las uniones a la cimentación. Y no es complicado llegar a las tolerancias que se necesitan para una unión atornillada. Entonces, pues, la tendencia es que todas las uniones acaben siendo atornilladas. Muy bien, pues parece que no hay más preguntas, por lo tanto, mira, ha entrado otra, vamos a comentarla. Vale. Trabajáis de manera directa con empresas de prefabricados. Para estudiar una obra de rehabilitación en Valencia, ¿con quién podría hablar para realizar el estudio previo conjunto de fijaciones y prefabricación? Sí, nosotros normalmente, pues nuestros clientes son los prefabricadores, pero sí que en el tema de asesoramiento, pues tanto trabajamos con prefabricadores como con estudios de arquitectura o con los proyectistas que sean. Entonces nos puede contactar a nosotros directamente e intentamos, pues, asesorarlos y ver cómo realizarla. E incluso, pues luego ya podemos hablar con algún cliente. Perfecto, Miguel, pues muchas gracias. Ahora sí parece ya que no hay más preguntas, así que muchísimas gracias por tu exposición. Muchas gracias a los asistentes a este webinar y en breve informaremos de los próximos eventos que estamos organizando. Muy bien. Muy buenos días. Muchas gracias a todos.